La verdad escalofriante y sus miserias se destapen. La justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante vuelva a acompañarte. Valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tu pa'lante, tu aguante. Al iniciarse las conversaciones de paz desde el año 2012, 13, 14, hasta el año 17, cayeron todos los indicadores de violencia y luego con los acuerdos, con la dejación de armas por parte de las FARC, se creó un ambiente de esperanza y de distensión en muchos territorios. En esa parte del territorio colombiano, digamos ese 25% del territorio colombiano fuertemente golpeado por confrontaciones armadas cada semana, hechos de guerra. Se presentó una gran distensión en el año 17 y parte del 18. Firmamos un acuerdo tras 53 años de conflicto armado para terminar exactamente con el conflicto. Nos queda aún el conflicto, aún Colombia no tiene la paz completa porque hay otra organización revolucionaria en armas que es el ELN, con quien también pedimos y exigimos que se continúen los diálogos. Que me dé un abrazo, que nos demos un abrazo, me iré muy tranquila, porque sé que su merced nos ha perdonado. La exguerrillera, hoy convertida en senadora, caminó hacia Carmenza esperando el abrazo de reconciliación, pero este no se dio. Con las víctimas del conflicto hemos tenido ya varios procesos de acercamiento, de reconciliación, porque ante todo primero es la reconciliación, ante todo primero mirarnos a los dos, porque la verdad del conflicto, que es lo que buscamos dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es también construir la verdad, ¿sí? Entonces, en ese acto, pues yo soy en eso muy sincera y tengo en mi ser la reconciliación de nuestro país, porque además es el compromiso. Si firmamos un acuerdo y firmamos el compromiso de que con ese acuerdo vamos a lograr la paz de nuestro país, tenemos que empezar por algo. Yo le pido el abrazo, pero ella me dice que no, que hasta que no leemos la verdad no nos da un abrazo, pero sí también yo entiendo porque es que es el dolor, hay que entender eso, es el dolor de las víctimas, comprender y entender la persona es muy importante y eso hemos hecho y ahí estamos en diálogo incluso con doña Carmenza, porque así se llama la señora, en diálogo de buscar con ella la verdad para que se necesita. Es que no solamente la necesita doña Carmenza, la verdad en Colombia la necesitamos todos, toda la sociedad necesitamos la verdad, porque no solamente es un conflicto de unos, es un conflicto de más de 53 años. El acuerdo es la mejor obra reparadora que hemos podido entregarle a la sociedad colombiana para que lo haga suyo, para que entre todos presionemos el acuerdo, presionemos la implementación del acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Aparte del compromiso de comparecer, de dar los relatos a la verdad, también el compromiso, ¿sí?, de la no repetición, y eso es muy importante. Finalizó el gobierno de Juan Manuel Santos y nos implementó, sí, una paz, pero una paz tortuga, digo yo, una paz tortuga porque fue muy lenta la implementación en normatividad. Pero el nuevo gobierno que asumió es un gobierno de ultraderecha desde que empezó su campaña, una de sus banderas era que iba a ser trizas el acuerdo. Y efectivamente ha tratado en este periodo el gobierno y su partido, el Centro Democrático, el partido de gobierno, en todos donde estén en el Congreso como funcionarios del gobierno, no tienen en cuenta para nada la implementación del acuerdo, hicieron una lectura propia del acuerdo, entonces lo llaman paz con legalidad, que no tiene nada que ver con la implementación en su espíritu y letra del acuerdo. La demora en la presencia del Estado en los territorios donde la guerra había sido más cruda y donde había más esperanza, esa demora le ha dejado el espacio a una recomposición de violencias mafiosas. Y esas violencias tienen que ver mucho, no solamente con que estos grupos disputan negocios y demás, sino que cuando hay menos guerra, cuando hubo menos confrontaciones armadas,
lo que afloró fue la organización y el liderazgo comunitario. No había jueces, casi no había seguridad social en 300 municipios de 1000 en Colombia, la tercera parte, sin Estado prácticamente fuera de lo que era la presencia de guerra y de presencia de ejército para las funciones de guerra. Entonces, fue la sociedad misma, los campesinos, los indígenas, la gente pobre de esas regiones, que fortaleció sus organizaciones, sus mecanismos de control, sus métodos de resolución de conflictos, de justicia comunitaria, para regular problemas de agua, problemas de linderos, todos los problemas que antes era a través del orden violento armado que se regulaban. Entonces, ese empoderamiento ha sido notable, pero ese empoderamiento tiene un choque con las pretensiones de los que ahora están reorganizando la violencia sobre los territorios. Lo fundamental es una confrontación con las comunidades. El otro polo de la disputa del control territorial es la población civil, son las comunidades organizadas. Y los agentes de imposición y de disputa de ese control son organizaciones armadas ilegales, mafiosas, paramilitares, narcotraficantes y todo, y el Estado que llega tarde. Pero llega tarde no a consolidar la paz y a aliarse con las comunidades, sino a una nueva guerra con los grupos armados que dejó reconstituir. Es decir, ellos dejaron que volviera del rescoldo a avivarse las llamas, o unas llamas menores, pero de todas maneras llamas, y llegan como bomberos al incendio en lugar de haber llegado a tiempo a articular a las comunidades. La guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. Queremos la paz para el mundo. A partir de que subió al poder, Iván Duque, se ha incrementado la violencia, se ha recrudecido el conflicto en los territorios, y esto con las masacres. Este año, en medio de la pandemia, pues una alerta que fue presentada por Naciones Unidas, diferentes agencias y por la Defensoría del Pueblo, comenzó a hablar de que se están retomando una modalidad de violencia en los territorios en Colombia, en regiones, muchas regiones del país, que es la de masacres, de asesinatos de grupos de personas en comunidades rurales, en la mayor parte, pero también en algunas de las periferias de centros urbanos importantes en el país. ¿Y quiénes hacen estas masacres? Exactamente, estamos en eso, exigiendo a las instituciones, a las entidades correspondientes, las investigaciones de quién está detrás de estas masacres, qué ocurre en los territorios y por qué el gobierno del presidente Iván Duque no implementa el acuerdo cuando lo primero es la garantía de la vida, la paz en los territorios y garantizar la vida de las comunidades defensoras de sus territorios, defensoras de derechos humanos, defensoras del programa de sustitución gradual de cultivos. Esos líderes son los que están cayendo bajo las balas asesinas. Lo más doloroso para nuestro país es que en estas masacres están cayendo jóvenes, menores, desde los 14 hasta los 18 años, en el Valle, en Cauca, en Llano Verde, una masacre de jóvenes entre los 14 y 18 años, jóvenes a quienes les han cortado sus sueños de un país diferente. Y es una de las formas más brutales de terror, cuando a un territorio, una comunidad, a un barrio, llega un grupo armado, saca un grupo de jóvenes o de personas y a la luz pública, o de todas maneras dejando los cuerpos expuestos, tirados en la vereda o en la orilla de un río o en una comuna urbana, dejan como testimonio de su depredación y de su capacidad de daño, dejan expuestas a las víctimas. Entonces eso está conmoviendo a la sociedad colombiana, pues no tanto como
debería ser, ¿no? Y exactamente donde empiezan a llegar las multinacionales, porque ha sido concesionado nuestro terreno, empiezan a darse en las masacres y los asesinatos selectivos, los asesinatos de los líderes de quienes defienden la minería artesanal, porque una cosa es la minería extractivista a cielo abierto criminal, ¿sí? Que contamina las aguas con los químicos, y otra cosa muy diferente, la minería artesanal, la que hacen los campesinos, la que hacen los mineros, que lo hacen con los medios que toda la vida lo han hecho. Entonces, cuando entran estas minerías de las multinacionales, en esas zonas se están presentando exactamente los asesinatos de líderes y asesinatos, las masacres. Pero el núcleo de la reorganización de la violencia es más una violencia mafiosa, narcoparamilitar, que una violencia insurgente. Y desde el Estado, sin embargo, están buscando cómo definir las estrategias de seguridad en términos de una nueva guerra. La guerra al narcotráfico y la guerra a las nuevas FARC. Es el lenguaje que se tiende a hablar, y de esa manera recomponen las estrategias del Plan Colombia, del periodo anterior, los discursos de lo que de una manera gráfica se ha hablado de la doctrina de la seguridad nacional. Y el Plan Colombia 2 también viene con la intervención de los Estados Unidos. Ya tenemos una brigada en la zona de la frontera, además una región grande donde hay sí, grandes cultivos de coca, pero también donde hay extracción minera de carbón, petróleo, pero sobre todo lo importantísimo y lo que hay que tener muy en cuenta es que es la zona fronteriza con nuestro país hermano Venezuela, donde con ellos compartimos aproximadamente 2.200 kilómetros de frontera, pero mire que ahí es donde inicialmente llega, o sí llega porque están ahí la brigada norteamericana en una intervención directa que tenemos en nuestro territorio, pero ¿con qué fines? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que esté una brigada ahí con el cuento o con el pretexto que va a ayudarle a las tropas, que va a asesorar al ejército colombiano en la lucha contra el narcotráfico? Y cuando hemos visto exactamente en esta zona es un recrudecimiento muy fuerte del conflicto, donde tenemos incluso personas que aparecen descuartizadas, familiares, hermanos descuartizados, masacres de 9, 10 personas en esa área de frontera. Por eso ocurren estos asesinatos selectivos, o sea, asesinatos de líderes, pero también las masacres para generar terror y temor a la gente, a que hable, a que diga, o a que a la gente, al contrario, no diga absolutamente nada y acepte todo lo que llegue al territorio que va en contra de los intereses, en contra de la defensa de sus territorios, que lo han hecho ellos por muchos y muchos años, en esa resistencia de la que se han destacado los campesinos. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Estas palabras de Cristina Bautista, la gobernadora indígena asesinada en la tarde de ayer, revelaban la difícil situación y el temor con el que viven las comunidades indígenas del Cauca. En Colombia tenemos de nuevo falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, masacres, falsos positivos, desapariciones, torturas, agresiones de la fuerza pública, no solamente contra los firmantes de la paz, es contra campesinos. El cultivo de coca en Colombia es de lo que sobreviven los campesinos, no viven, no, sobreviven. Entonces, si llega una fuerza a agredirlos, pero también a arrancarles lo que ellos saben que da la comida, pues el campesino sencillamente le va a decir, no señor, pero es que yo como y vivo de eso. Con eso es que yo compro la carne, con lo que me da eso es que yo hago el mercado, porque aquí no llega el Estado. A la Colombia profunda no llega el Estado a reincorporarse, que reincorporarse es sencillamente llegar allá con salud, con educación, con vías, con asistencia técnica, con proyectos productivos, hablar, a llevarle esa seguridad humana al campesino. No, aquí en Colombia llega el Estado a los territorios lejanos, a la Colombia profunda, llega con violencia,
llega a militarizar esas zonas y donde esas zonas han sido militarizadas son las zonas donde hoy desafortunadamente tenemos un altísimo porcentaje de asesinatos, de masacres como partido y con las fuerzas progresistas como bancada. ¿Cómo logramos acciones para lograr la presión de a ver si paramos la matazón que hay en nuestro país de gente humilde, de gente indefensa, que es lo que se está dando en los territorios y en los barrios periféricos de las ciudades? Son días de tristeza, días de desesperanza y de agarrar fortaleza. Quedarán en mi memoria 200 que ya no están. Ya perdimos la cuenta, ya no los veremos más. Todos los medios de comunicación más poderosos, que en Colombia pues dos cadenas de televisión que existen poderosas que controlan el 80% del espectro y además tienen la radio y la prensa, todo ese complejo ha cerrado filas, pero no solamente eso, sino ahí detrás de eso están los grandes poderes económicos de Colombia, pero los partidos también han entrado a la coalición de gobierno en medio de la crisis. El partido de Uribe venía ya, pero ha conformado una coalición con partidos que estaban en la oposición o se han declarado independientes del gobierno y que logran, ante la debilidad del gobierno y esta situación de crisis, logran recomponer una coalición que logra tener mayoría en el Congreso que no tenían antes. Entonces, una primera consecuencia es que se está consolidando una unión de la derecha con la extrema derecha. En el resto de la sociedad lo que sucede es que no se trata, el uribismo y toda esta expresión no es una mafia aislada de fenómenos sociales. Tiene un respaldo social, todo este discurso del miedo, del odio, del temor al castrochavismo, de todo ese discurso de las nuevas estigmatizaciones y demás, tiene efectos. Y a la gente la pueden escoger entre que se entregue, usted se va a entregar al castrochavismo y a los amigos de las FARC que están en el Congreso. Todo lo que se expresa en la oposición son amigos de la guerrilla bueno, no dicen que de Chávez, porque pues de Chávez parece que está muerto, pero de el proyecto Venezuela. Venezuela es el espejo de lo peor y de lo que no debe ser. Entonces, con ese discurso mantienen una franja, yo digo que de manera muy cohesionada, un 25% de la opinión del electorado se alinea con estas posiciones de extrema derecha. No es un fenómeno simplemente de cúpula, sino que atraviesa y hay sectores de clase media y populares que entran en esos discursos de autoridad versus anarquía. La gente, en una porción de la sociedad, como ha sucedido en la gestación de los regímenes totalitarios, incluyendo el fascismo en su época y el nazismo, la gente dice, necesitamos mano dura, necesitamos, ¿no? Y hay desbordamientos, y entonces la defensa de la propiedad, la defensa de la familia, la defensa de las tradiciones, todos esos discursos ultraconservadores se unen a la idea de un gobierno corporativo, que es lo que tenemos en Colombia. En Colombia no manejan los partidos el gobierno, lo manejan los gremios económicos y las corporaciones. Son los que han puesto los ministros, son los que dicen qué es lo que hay que hacer en materia de decretos de emergencia. Estamos en una dictadura de la emergencia económica con el pretexto sanitario en Colombia, y eso alinea un sector de la población. En el otro extremo tenemos una izquierda democrática que reacciona y que puede agrupar otro 15-20% radicalizado, y hay una disputa por esta franja de centro izquierda y centro derecha que se mueve en el espectro. Ahí estamos. Es decir, una sociedad polarizada, fraccionada y mucho más con la crisis del caudillo, ¿no? Eso hace que se radicalicen los discursos, que haya un discurso de recomposición de violencia, de discursos del odio. Y en eso estamos, de negación de los acuerdos de paz. No tenemos medios de
medios poderosísimos como RCN, Caracol y otros ahí en menor escala, pero igual de fuertes. Nosotros, ese sí es el cuarto poder que dispara desde los micrófonos odio, estigmatización, que dispara desde los micrófonos balas asesinas, porque las palabras se convierten en asesinatos en los territorios. Sí contamos, y eso es importante, sí contamos con un movimiento muy grande que es Defendamos la Paz, que es un movimiento que se ha ido creando tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en todas las ciudades, y esto nos ha permitido ir construyendo un muro de contención para evitar que nos destruyan el acuerdo, pero que nos destruyan el acuerdo no solamente por la parsimonia, por la lentitud, por la negación del gobierno colombiano, sino también por ese estigma que se hace desde los medios de comunicación. Unos dicen sí a la paz, ¿sí? Pero cuando se pide verdad por esta paz, entonces ahí sí ya es otra paz la que ellos quieren. Ahí sí empieza la paz de los sepulcros, y es lo que cuando yo digo que se dispara desde los micrófonos balas asesinas que se sienten en los territorios. A las fuerzas progresistas, democráticas, a quienes pensamos diferente y queremos una sociedad mejor, no, somos los terroristas, somos los malos, somos los que no queremos, somos los que queremos que el país no saben cómo, y empiezan a generar esas matrices del fantasma, del temor, del miedo. No se sabía qué, pero hay que tenerle temor, no se sabe por qué, pero hay que tenerle miedo, por ejemplo. Y eso se ve a nivel regional. Impresionante el discurso de pánico y de construcciones ideológicas completamente tergiversadas para producir odio, indignación. Vaya, vote furioso. Defienda porque es que a sus hijas las van a prostituir, porque le van a entregar el país a Chávez resucitado. Esto es una cosa con una beligerancia terrible. Y esos métodos, mire, esos métodos están, ¿cómo está haciendo la campaña Trump? Yo que soy un predicador, casi cura de la paz, ¿no? Me la paso hablando del optimismo por la paz, a ver si eso se convierte en realidad. Pero he tenido muchos argumentos para hablar de la transición y de la posibilidad de la transición. Pero ahora, con lo que está pasando, siendo realistas, la transición está en crisis, está en juego. Y podríamos no un retroceso al pasado, a la guerra del Estado, el estado de guerra anti-insurgente y paramilitar versus a una insurgencia mezclada con otras violencias. A esa guerra como situación general no, pero sí a otras formas de violencia muy, muy, muy complejas, donde se mezclan violencias de mafias, de narcotráfico, de insurgencias, de todo tipo de violencias, y la propia violencia de las estrategias de guerra del Estado. Son las encrucijadas que nos están poniendo no entre guerra y paz, como teníamos antes, sino entre transición, posibilidades de la transición a la paz y reemergencia de violencias mafiosas y narcoparamilitares.